Te voy a contar cómo involuntariamente casi le robó la chica a un rapero famoso con millones de seguidores, cómo su fama no le sirvió de nada ante las técnicas de seducción que apliqué y una técnica para que nunca más ningún hombre se entrometa cuando estás conociendo a una mujer. Y aunque tengo mucha experiencia en seducción, en este vídeo no te voy a dar lecciones como un gurú, te voy a hablar como si fuera un amigo. Antes de contarte qué rapero famoso es, te voy a decir cómo conocí a su chica. Estaba yo andando por la Alameda de Sevilla una tarde cualquiera con dos amigos míos, cuando de repente vi a una chica guapísima sentada con sus amigos. Esta chica transmitía la vibra de la vecina de al lado. La típica chica que es guapísima pero sin esforzarse y que además tiene siempre una sonrisa en la cara. Una de esas bellezas naturales y humildes que hacen a cualquier hombre pensar que está a su alcance. Uno de estos chicos con los que ella estaba sentada era este rapero famoso. Y hermano, yo no lo conocía, sinceramente. Aparte es que mi visión no abarcaba nada más, solamente la veía a ella. Y mis piernas se empezaron a mover solas y me acerqué a conocerla. Y para aquí, hermano, quiero hacer una aclaración. Ya sé que estás pensando que eso de que mis piernas se movieran solas no suena creíble. Y te tengo que decir que eso de acercarme yo no lo hubiera podido hacer años atrás, cuando todavía no conocía la seducción. Pero aquí yo ya llevaba 8 años aproximadamente de seducción y se podría decir que era un casi experto. Cometía algunos fallos pero conseguía muy buenos resultados. Y esta no era la primera vez que yo me acercaba a una mujer, lo hice de forma automática. Y cuando me acerqué, con esa simpatía que ella me transmitió, le dije: hey, te he visto desde ahí y te he visto tan sonriente que me has contagiado. Y ella me dice: sí, de verdad, es que la gente se tendría que reír más. Y empezamos a hablar de muchos temas. Una conversación que fluyó muy bien, porque es que ella desde el primer momento se le iluminó la mirada y empezó súper contenta, como si estuviera esperando que yo le hablara. Era prácticamente el acercamiento perfecto. Y ella me demostró mucho interés. Cuando digo mucho es exagerado. Esto fue cuestión de un par de minutos, pero mis amigos, claro, como vieron que yo me había ido, se acercaron y empezaron a hablar. Y yo aquí, ojo, tomé conciencia de la situación. Estoy hablando con una chica, estos chicos que están aquí, vamos a solventar objeciones, por si acaso piensan que soy un baboso. Y fui y les dije: hey, ¿qué pasa? Estaba ahí hablando con vuestra amiga, me invento el nombre, Gertrudis. Estaba ahí hablando con Gertrudis, encantado, soy Boca. Empecé a hablar con ellos: hey, estos son mis amigos, se los presenté y todo bien. Charla liviana y digo: vale, ahora ya no soy un rarito, me he presentado, vuelvo a hablar con ella. Hermano, esta chica me dio indicadores de interés de todas las formas, sabores y colores. Todo el manual de indicadores de interés parece que se lo estudió y me lo dijo. Se tocaba el pelo, se reía demasiado para bromas que eran estúpidas. Y aparte, el indicador de interés más fuerte, por así decirlo, es que yo, esta técnica te la voy a revelar ya rápidamente. El lenguaje corporal es muy fácil tenerlo bien. Trump es un experto en esto. Pone sus brazos a la altura del velociraptor, del tiranosaurio rex, y hace los gestos desde aquí, ¿vale? Aunque no estés apoyado, es normal tener los brazos a la altura del pecho, no bajar los brazos. Y esta chica estaba muy cerca, cada vez más cerca, hablando conmigo, y yo estaba gesticulando y ella se apoyaba así, con sus manos se apoyaba en mis brazos, hermano, muy cerca. Esto es un indicador de interés muy fuerte. Y me decía: oye, tenemos que quedar, de verdad, vamos a seguir hablando de estos temas, tenemos que vernos. Incluso me proponía algún plan de los temas que estábamos hablando, no sé si era escalada, cosas así, hermano. Y ella me dio su móvil, bueno, me pidió el móvil y se apuntó su Instagram para que yo la agregara, y la agregué. Y cortamos. Espérate, hermano, hay que pensar, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Piensa la situación. ¿Tú qué harías? Porque todavía queda por saber quién era el rapero famoso, todavía queda por saber por qué te digo que casi le robé a la chica, y después la técnica secreta salvaje que te va a revelar los misterios sobre las mujeres. Queda por explicar. Si te gusta mi canal, esto te interesa, porque voy a regalar 5 llamadas gratis a las 5 personas que mejor me rellenen el formulario. Hermano, aquí no hay suerte. Los 5 que más logren convencerme de que esta llamada gratis les hace falta, se la quedan. Así que en el link de la descripción lo tienen. Lo primero que te voy a explicar es quién era este rapero famoso. Yo, viendo cómo estaba el tema, digo: vale, aquí, hermano, esto ya está solventado. Esta chica prácticamente está loquita por mí. Voy de nuevo a solventar objeciones yendo con los amigos para no parecer ese baboso. Y fui a conocer a estos chicos. Vi que mis amigos estaban específicamente hablando con uno, que era el famoso, y yo me acerqué. Yo no lo sabía. Y ahora aquí hay dos visiones, ¿vale? Como en las películas que se ve la visión de un punto de vista y después otro. Mi visión de hablar con un chaval normal y la visión de los otros es que yo estaba hablando con un famoso y tratándolo como si fuera ahí un cualquiera, ¿vale? Yo fui a conocer a este chaval que me dijo que era cantante y que había tenido problemas con la ansiedad,
que también la música, pues a veces tienes que simplificarla porque tus sentimientos tan profundos no conectan con un público muy general y tienes que atontar tu música, cosas así. Bueno, yo pensando que era un cantautorucho cualquiera, dándole consejos de música, hermano, súper cuñado. Y aparte, como yo soy coach, entiendo bastante de gestión emocional y de relaciones, dándole consejos de relaciones y de gestión emocional. Me cayó súper bien. Si yo hubiera sabido que este chico tenía interés en Gertrudis, probablemente, como me cayó también, me hubiera quitado del medio. Hasta que mi amigo le dice: oye, por favor, ¿me puedes seguir de vuelta? Que me hace mucha ilusión a este chico. Y digo, ¿qué te hace ilusión que te siga de vuelta, tío? Esto que somos tontos aquí. Y yo, hermano, de verdad que ya está aquí hablando media hora y no sabes quién es. Digo, ¿quién es, tío? Dice, yo es Beret o Beret. Sinceramente, hermano, a día de hoy no sé cómo se pronuncia, que no lo he escuchado en mi vida, este cantante, Beret o Beret. Digo, coño, su puta madre. Además tenía canciones súper exitosas y tenía yo no sé cuántos millones de seguidores en Instagram, en YouTube tenía otros 5 millones, una cosa bestial. Entonces, ¿cómo casi le robó la chica a Beret? Te lo voy a explicar, tranquilo. La historia se pone interesante porque después de que esta chica mostrara un interés tan exagerado por mí, uno de los chicos de este grupo como que la cogió aparte, en privado, y la reprendió por haber dado el cante, por haber dado la nota, comportándose tan así, tan a la ligera, ¿no? Hablando con tan entusiasmado con un chaval desconocido. Ojo, que durante toda la historia te estoy soltando pistas porque después hay que hacer una labor de investigación. Esta pista es una, de que un chaval la cogió aparte. Y te he dado algunas pistas ya que probablemente se hayan pasado por alto. Soy malo. Hablando con este chico que la reprendió y con otros, logré entender un poco, leyendo entre líneas, la situación de este grupo de amigos, que era un grupo de amigos de larga duración. Es el típico grupo donde hay una chica que tiene amigos, pero que en el fondo todos los amigos se la quieren follar. Y es así, hermano, eso es la lectura que yo saco. Y según mi opinión, estaba bastante claro que este rapero quería también con ella. Algo raro había porque cada vez que esta chica volvía a hablar conmigo y me daba interés, había 2 o 3 del grupo que le picaba todo el cuerpo, hermano, que le entraba, que se ponían malos. Ya tenemos por un lado que la chica tenía un claro interés por mí, pero que no era el momento de escalar o de avanzar porque era por la tarde y estaban estos amigos que eran sus pretendientes delante. Entonces, ¿qué es lo que hice? Digo, tengo su contacto, la interacción es sólida, bueno, vámonos. De hecho, mi amigo, cuando me despedí de ella, fue algo íntimo, cercano, igual que habíamos estado hablando, entusiasmada por quedar, reafirmando que tenemos que vernos ya con un plan, apoyada en mí. Y mi amigo, cuando termino, que es un amigo que entendía bastante de seducción, un nivel avanzado, dice, hermano, una interacción de manual, esto es una interacción sólida, está ya hecho. Dice, esto está escrito, hermano, está hecho. Y aquí viene la lección brutalmente salvaje que te prometí y cómo las pistas encajan cada una en su sitio. Atento. Cuando le escribí al día siguiente a Gertrudis, no me contestó el mensaje. Es más, un rato después me metí para ver si lo había visto y lo había visto. Y me había bloqueado en Instagram. Lo sé porque le pasé la cuenta a este amigo que venía conmigo para ver si a él le aparecía y a él sí le aparecía el perfil, pero a mí no. Hermano, ya está. Activa ahora, necesito que actives el modo CSI porque vamos a investigar. ¿Por qué te bloquea una tía que la última interacción que tenía contigo es que estaba súper acaramelada y parecía que te quería comer y estaba deseando quedar? ¿Por qué? Vamos a llegar al fondo. Y en realidad te prometí una lección, pero son 2, más valor todavía. La primera lección, hermano, es que el cierre es sólido o es una interacción sólida, pero en ventas, hasta que el tío no compra tu producto, no se ha cerrado la venta. Y en relaciones, hasta que tú no has dado un paso que cierra el trato, por así decirlo, tampoco me gusta hablar tanto en venta en este sentido, pero hasta que no cierras el trato no hay nada escrito. Incluso un beso, que es cerrar el trato, también se puede revertir. Al final, cerrar el trato, sabes ya concretando a lo que me refiero. Pero esta no es una lección. La lección es, hermano, que cuando yo me despedí de esta chica y al día siguiente le hablé y me bloqueó, yo tengo aquí unos huecos de información. Hay una información que yo nunca conoceré. ¿Por qué lo ha hecho y qué es lo que ocurrió cuando yo no estaba? Como yo tengo aquí una parte de la historia que no conozco, un hueco en blanco de información, hay que tener mucha precaución porque los hombres, la mayoría, cometen el error de rellenar el hueco de información con información pesimista y negativa sobre sí mismo. Imagínate, no me ha hablado, pues será que ya no le gustó. Si tú te inventas la información que no sabes de forma negativa, te lleva a la conclusión
de que tú no vales, de que tú no eres suficiente, de que te has rechazado porque eres feo, porque has tenido malas fotos. Y esto te baja la autoestima. ¿Con qué motivo tú te inventas pruebas que no existen y tú rellenas la historia con pruebas falsas para incriminarte? Esto es de subnormal, hermano. Hay que ser más inteligente. Y tienes que hacer como yo. Yo no me invento un mundo de yuppie donde yo soy la polla y las tías están ciegas por no adorarme. No. Yo me invento escenarios realistas, pero que no ponen en tela de juicio mi valor como hombre. Yo justifico que no me ha contestado la chica. Estará ocupada. Porque yo he estado ocupado y yo soy el primero que no contesta los mensajes, hermano. Y yo sé que yo a esta chica le gusté. Por eso, la razón que sea por la que no me contestó y me bloqueó, hermano, no depende de mí. Así que cuando la chica que te gusta no te muestre interés, hermano, no te martirices. Piensa en un escenario donde rellenes la información en la que tú te quedes conforme, sin sentirte inferior. Porque incluso en las mejores interacciones se tuercen. Esto te aportará la paz mental para que, por ejemplo, si ella no te contesta un mensaje, puedas esperar tranquilamente, sabiendo que no te ha contestado porque está ocupada. Y aumentas tus probabilidades de éxito. Aparte, esto evita que tú te des por vencido con esa chica mientras todavía tienes opciones, porque no te comes la cabeza de forma pesimista. Y ahora aquí viene la lección para que esto no te ocurra, para que nada se entrometa entre tú y la chica que estás conociendo. Hermano, lo más probable aquí es que la chica me bloqueara porque yo generé una emoción fuerte en ella, una atracción fuerte. Y esa atracción fuerte le provocara algún tipo de inconveniente o de conflicto de intereses. Imagínate que la chica hubiera tenido novio y claro, que la vieran tontear conmigo de esa manera puede levantar sospechas, o incluso que algunos de los chicos que estaban en ese grupo la hicieran sentir mal, como ya te he dicho en las pistas anteriores, por demostrar demasiado interés. Y aquí te voy a dar una verdad dura. Hay hombres que pueden guardar durante años en secreto su amor por una chica, pero en el momento en el que ven peligrar sus opciones, porque yo me la estoy levantando en su cara y se la estoy quitando, en ese momento los fuerzo a tomar una decisión o los pongo inquietos. Después de años sin tomar acción, pueden que tomen acción. Y te voy a decir 3 tipos de acciones que pueden tomar. Hablar mal a tu espalda. Hacerla a ella sentir como una PUT, bueno, te puedes imaginar, por ser fácil, o tomar acción y lanzarse ellos. Y esta situación creo que sinceramente es la más plausible en este caso. Como había varios de los chicos interesados en esta chica, algunos de ellos hablarían mal y algunos, este rapero seguramente daría el paso, o quizás ya tenían historias previas y se habían liado en el pasado y eran follamigos. Algo ocurrió que la obligó a ella no solo a no contestarme, sino a bloquearme. Esto normalmente puede ser incluso una petición de alguno de los chicos por sentirse ellos más seguros. No, bloquealo, que seguro que le acabas hablando, bloquealo. Pero todo se podría haber evitado, porque yo cometí el error de que esas muestras de interés desmesurado que ella mostraba hacia mí eran sus amigos. Yo me podría haber dado un paseo con esta chica y todo hubiera quedado en secreto, en la intimidad, y ella no se hubiera sentido juzgada. Y aquí las palabras de Sun Tzu ejemplifican muy bien esto. Esta lección grábatela a fuego para cuando hables con chicas que van rodeadas de hombres. Que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando actúes cae como un rayo. Hermano, planea en silencio. Si escalas físicamente con ella o demuestras mucho interés, que sea para rematar, porque si no, puedes alertar a alguno de estos chicos orbitadores que están siempre alrededor de ella esperando una oportunidad y que se pongan en tu contra. Y hermano, dime si te gustan más las historias de éxitos o de fracasos para traértelas. Yo creo que la de los fracasos le da el toque humilde, no parezco aquí el gurú aleccionando a la gente, pero tengo también historias de éxito muy chulas. Si quieres alguna, coméntamelo y nos vemos. Confío en ti.